Perfecto, bueno, ahí ya estamos grabando. Yo ahora les voy a compartir el aula, ¿sí? Para que estemos todos eh, al día con lo que está en la plataforma. Y vamos a ir avanzando hacia la clase 3 y les voy a mostrar algunas cositas nuevas que hay en la plataforma, no de funciones, sino de contenidos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a repasar después lo que está en la clase 2 que fue hasta donde llegamos, ¿sí? Nosotros teníamos acá la introducción al trabajo final integrador, que tiene que ver con buscar un artículo científico, un artículo de investigación, ¿sí? Que tiene que ver con que tenga que ver con el área de educación física, ¿sí? Y a partir de allí seleccionar por grupos, porque va a terminar siendo una actividad grupal. Cada uno debe seleccionar un texto para luego compartirlo en un grupo y que del grupo se seleccione un artículo para trabajar, ¿sí? Y analizar. De ahí es de donde va a partir el trabajo final integrador. Esto lo vamos a ir haciendo por etapas. Entonces, ustedes lo que van a tener aquí en la clase 2 como algo nuevo es el cronograma del TIF, que lo agregamos con la responsable de la asignatura para que ustedes sepan más o menos las entregas parciales que deben hacer de este trabajo, ¿sí? Entonces, si nos colocamos aquí en la pestaña, esperen que voy a dejar de compartir, así hago una forma de compartir mejor, así ustedes pueden ver mejor mi recorrido adentro de la plataforma. Ahí está. Si yo comparto ahí de forma avanzada, me va siguiendo adentro de la plataforma. Bueno, ven, acá estamos en clase 2 y yo me fui abajo del trabajo integrador final y dice cronograma TIF. ¿Sí? Eso es nuevo en el sentido de que lo agregamos ahora para que ustedes tengan, digamos, una hoja de ruta de lo que va a ser el trabajo integrador. Dice, cronograma idioma extranjero técnico 3 se establecen separaciones de entrega y fechas límites de presentación en cada caso, de acuerdo a la complejidad de las actividades solicitadas. Consigna general, cada estudiante deberá seleccionar un artículo académico reciente en inglés, o sea, tengo que tratar de que sea un artículo académico, o sea, un artículo científico, un artículo de investigación, que vaya por ahí y que obviamente que sea en inglés. Se recomienda trabajar con un artículo de investigación. Un artículo de investigación va a tener la característica de que seguramente tenga un resumen, que diga cuál es el motivo de la investigación, que diga cuáles fueron las herramientas que se utilizaron para dicha investigación y también que diga cuáles fueron los resultados de dicha investigación. ¿Sí? Entonces ustedes más o menos tengan eso en mente a la hora de seleccionar los textos. Bueno, una vez que cada uno selecciona su texto, obviamente vinculado al campo de la educación física o el deporte. Si ustedes tienen que tener en cuenta eso, el tipo, ¿sí? De género discursivo, que sea un texto de investigación en lo posible, y que esté ligado al deporte o la actividad física o la educación física. Luego podrán formar grupos de trabajo, máximo 4 integrantes, o sea, el proceso de selección lo hago yo solo. Después me pongo de acuerdo con mis compañeros para trabajar y formamos grupos, con el fin de seleccionar un solo texto para continuar el trabajo. O sea, de los 4 textos va a quedar al final uno. Dicha selección debe ser fundamentada por escrito a partir del análisis de la fuente, el contexto de producción, la inferencia temática y la pertinencia del texto en el marco de su carrera. O sea, ustedes deben justificar por qué eligen ese de los otros 3 o de los 4. De entre 4, ¿por qué quedó ese? Por el contexto de producción, o sea, por quién lo escribió, dónde lo publicó, cuándo, ¿sí? Por la inferencia temática, quiere decir, o sea, la hipótesis que nosotros hacemos de contenido, quiere decir que esto va a tratar sobre algo de interés para nosotros 4, o sea, nos interesa más este tema que los otros 3, por ejemplo, porque la hipótesis de lectura es que trataría sobre tal cosa. La pertinencia del texto, o sea,
qué tan significativo es para lo que estamos haciendo en el marco de la carrera. Entonces, dice eso, fecha límite de la consigna general 13 de abril, que quiere decir que esto es hasta el lunes que viene tienen para presentarlo. Entonces, ahí Vicky dice, esto es para allá. Bien, Vicky, eso es lo bueno de tener las cámaras prendidas, que uno puede ir leyendo, haciendo un análisis de lo gestual, ¿no? Del lenguaje corporal. Dijo Vicky, esto es para esta semana. Bien, está muy bien, Vicky. A ver, no entren en desesperación porque esto es la selección de los textos y yo les voy a decir cómo los vamos a ir acompañando en esto. Ustedes van a elegir ahora, en el proceso de esta semana, un texto. Van a ver que en la semana, en la clase 3 va a haber otro lugarcito que es para entregar el trabajo práctico, ¿sí? Y que es un trabajo grupal. Entonces yo voy a armar los grupos de acuerdo a lo que ustedes me digan. ¿Está? Entonces ahora lo que ustedes tienen que decir, me pueden mandar un mensaje por la plataforma, acá, poniendo los nombres de los compañeros con los que van a trabajar. Esto lo pueden hacer durante el día de hoy si quieren. Si quieren, yo les doy 5 minutitos ahora de la clase para que armen los grupos. ¿Sí? No sé si ustedes se comunican, si tienen buena coordinación, si están bien coordinados o comunicados entre ustedes para organizarse medio rápido en grupos de trabajo de hasta 4. ¿Están como para organizarse? Se conocen bien, tienen grupos de WhatsApp, tienen comunicación, como si yo les doy 5 minutitos para organizarse los grupos. Gastón me dice que sí. Ian creo que me dijo también. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, yo les voy a dar 5 minutitos para que se pongan en grupos de A4, pero no ahora para trabajar, sino que digan, armen los grupos y me escriban un mensaje por la plataforma con quiénes van a trabajar. Así yo puedo armar los grupos de trabajo dentro de la plataforma. O sea, yo tengo que ir a la plataforma y armar el grupo de trabajo dentro de la plataforma porque después se va a entregar uno por grupo. ¿Se entiende? Entonces ustedes ahora se ponen de acuerdo, yo les doy 5 minutitos para ponerse de acuerdo y me escriben un mensajito por la plataforma con los nombres y apellidos de los grupos. Profe, les dejo los integrantes de mi grupo. Juan Pérez, Victoria tal, ¿ok? Vamos, a ver si se pueden poner en 5 minutitos en grupo. Vamos, vamos a eso. Así adelantamos.
Profe, ¿le adjuntamos los nombres del grupo acá en el chat o se lo mandamos por plataforma? Hola Natalia, no, mándamelo por la plataforma porque así me queda, porque yo después tengo que armar los grupos de a uno, buscarlos en el listado, es como un procedimiento de administración de la plataforma que me va a llevar un tiempito. Y si yo lo veo ahora en la clase y después se me va el chat o algo, se me pierde. Entonces ahí en la plataforma yo sé que después eh, me tomo un ratito para ir y armar los grupos. ¿Ok? Por eso les pido que me lo manden por ahí. ¿Están en la plataforma? ¿Se les complica mucho? Hola, profe. Disculpe, yo Natalia. recién pude entrar a una clase. Bien, bueno, Natalia, lo que estamos haciendo es ponernos en grupo de a cuatro, en realidad no ponernos, o sea, de sentarnos a trabajar, sino de armar grupos de a cuatro y hasta cuatro, puede ser menos. De hasta cuatro estudiantes, cuatro compañeros, ponerse de acuerdo entre ustedes con quién quieren trabajar y mandarme un mensaje a la plataforma diciéndome los nombres y apellidos de los que integran el grupo para el trabajo integrador. Es esto. ¿Ok? Profe, con que te lo mande uno está bien. Chutiel, sí, uno solo. Uno solo me escribe el nombre de los Dale, cuatro integrantes o de los integrantes. dale, buenísimo. Digan, pónganse de acuerdo. Yo mando el mensaje y listo. A ver, María José, bueno, ahí te veo. Joel, por favor, prender la cámara. Rodrigo, por favor, prender la cámara. Agustina, todos los que estén sin cámara, por favor, prenderla. Bueno, ustedes saben que para dar el presente es necesario que estén con las cámaras prendidas. Ahí está Paloma. Bueno, Paloma, ahí estamos. El grupo que no llegue a juntar cuatro integrantes, bueno, no importa porque es hasta cuatro. Bueno, ya estaría eso. Todos tienen grupo. ¿Alguien no tiene grupo? ¿Alguien todavía no conformó su grupo? Bueno, el que no hubiera conformado su grupo eh, tiene hasta hoy, digamos, para mandar a la plataforma eh, quiénes serían los integrantes de su grupo. ¿Ok? Bien. Alejandro, no sé si tendrás camarita para prender, por favor. Paloma. Ahí está Paloma, gracias. Bueno, vamos a seguir trabajando con lo que está propuesto en la plataforma. Acá tienen, bueno, en el cronograma entonces como como primera parte de lo que es el TIF, tienen ustedes el seleccionar el artículo de investigación que tenga que ver con educación física o el deporte y después subirlo a la plataforma. Es uno por grupo, pero cada uno debe seleccionar el suyo. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver lo que eran las actividades que estaban para la clase número 2. Dice, resolver la actividad correspondiente a la guía de lectura número 2 en las páginas 16 a 21 del cuadernillo, texto A, look at the intriguing history of snowboarding, y el texto B, sports categories. Vamos a ir al cuadernillo, acá. Bueno, díganme si pueden ver su cuadernillo. ¿Estamos bien? ¿Pueden ver el cuadernillo? Bien. El propósito de Sí, profe, lectura se ve. es, gracias, el propósito de lectura es lo que ustedes van a terminar finalmente
haciendo con el texto, no ahora. ¿Sí? Ese es el propósito final. Dice, como estudiante universitario y futuro profesional, es importante poder establecer relaciones entre distintos textos. En esta oportunidad se les solicita que puedan recuperar la información semántica, o sea, de significado, como la relación sintáctica, estructura y forma de expresar la información. El texto A, Look at the intriguing history of snowboarding, dice, observen el texto. Analicen los distintos elementos paratextuales y elaboren una hipótesis de lectura. Recuerden considerar todos los elementos constitutivos de una hipótesis. A ver, dice acá, bueno, tengo esto, ¿qué sería esto para el texto? El título. El Título. título, bien. By Keith Kingston, ¿eso qué sería? El autor, la fuente. Muy bien, el autor, bien, algo de la fuente. Y esto acá, este muchacho ahí haciendo esto, ¿qué será? La ¿Será parte del imagen. paratexto o no? La imagen. Una imagen, muy bien, que ayuda a eso. Bueno, ¿qué elementos debía tener una hipótesis de lectura? A ver quién los recuerda. Título, El subtítulo, autor. autor, fecha, imagen. Eso sería el paratexto, ¿sí? Que yo la hipótesis la tengo que sacar del paratexto. Ahora, cuando yo iba a narrar la hipótesis de lectura, ¿cuáles eran los elementos de la hipótesis cuando yo la iba a escribir? ¿Qué era lo que debía contener y lo que no me podía faltar? Profe, si es una divulgación informática y todo eso. El género Sí, Esa es discursivo, una el parte. contexto de producción, Muy bien, muy bien. el género Teníamos que Contexto. hacer discursivo, una, contexto de teníamos que producción. hacer una sí. Sí, Destinatarios, muy bien. ¿A quién está Bueno, dirigido? entonces, bien. No me tiene que faltar el contexto de producción, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Dónde escribe? El género discursivo al que pertenece, si es un artículo científico, si es un artículo de investigación, si es un artículo periodístico o una noticia, si es eh, un anuncio publicitario, si es una carta, si es un mail. Bueno, eso sería el género, ¿no? Que es como texto. Eso tampoco puede faltar. El contexto de recepción, o sea, los posibles destinatarios, destinado a el propósito, ¿sí? Del texto, con el propósito de qué. Y la hipótesis sobre el contenido textual, que sería, que es lo que yo anticipo de lo que va a tratar el texto, ¿no? Del tema. Bueno, a ver quién se anima a leer su hipótesis. Yo, profe, puse, el texto es un artículo informativo escrito por Kate Kingston, publicado en una página web dirigido a público en general y a personas interesadas en los deportes. El propósito es informar sobre el origen del snowboard y probablemente el texto explique cómo surgió este deporte y los distintos avances que tuvo en el tiempo para ser reconocido mundialmente. Muy bien. Bueno, ahí Yutiel expresó bien las partes, el potencial que es fundamental en la hipótesis, o sea, no dar por seguro algo que yo todavía no sé, porque esto se hace antes de leer el texto, ¿sí? Entonces el potencial, él lo puso con probablemente, ¿sí? Lo expresó así. Lo más común es utilizar el potencial del verbo, como el autor intentaría explicar, explicaría, Bueno, definiría, ¿sí? Haría un es, recorrido por, ¿sí? eso me quedó duda porque en la clase pasada también me surgió lo mismo, o sea, el potencial
no sé si que es incorrecto el que estoy utilizando No, porque o vos no, o sea, vos con el probablemente estás como abriendo el paraguas de lo hipotético, ¿sí? Yo digo ok. cómo sería el caso potencial de un verbo, ¿sí? O Pero sea, si vos es más, ponés, o sea, es si vos ponés recomendable utilizar un verbo. probablemente, si vos pones probablemente, yo no te lo voy a calificar como que está mal, Sí. ¿sí? Pero a mí me gustaría que ustedes puedan expresarse en forma potencial dentro de un verbo, ¿sí? A Ok, través de este texto, el autor intentaría hacer un recorrido sobre la historia o por la historia, digo, ¿no? O intentaría describir la historia de este deporte desde sus orígenes hasta la actualidad. Digo, para tener más herramientas, ¿sí? Bien. A ver, el 2, perdón, después si alguien quiere compartir su hipótesis, por si tienen dudas, me dicen, ¿eh? En el punto 2 dice, el autor, esperen que voy a correr esto para que... Ahí está. Dice, el autor afirma que es imposible determinar quién inventó la tabla de snowboard. Justifiquen esta información a partir del contenido del texto. A ver, ¿quién me quiere responder? Profe, yo puse que el autor afirma esto porque la gente siempre le gustó tirarse de montañas nevadas usando cualquier tipo eh, de cosa, desde bases de tapas de basura hasta cartones, y no hubo un único invento, sino una evolución natural del deporte. Bien, 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 Ivana, muy bien. ¿Alguien tiene algo distinto? No. Vamos al tercero. Dice, identifiquen los distintos años que se mencionan en el texto, luego completen la información que se brinda en cada caso. Bueno, acá tenía una grilla de años, yo tenía que ir ubicando esas fechas y poner al costado qué sucedió en esa fecha. ¿Sí? A ver, ¿quién puede ir haciendo el recorrido de este cuadro? En 1965 eh, se dice que se desarrolló el, ay, no me sale la palabra, el Snarfer como juguete para niños. Bien, y sigue. 66. Ah, pensé que era uno cada uno, profe. Bueno, Se no, vende más de 500.000 unidades. ok. 69. Yo puse que Sí, se creo. desarrolla el snowboard más avanzado, combinando unidades como el esquí y el surf. Bien, 77. Se armó otro tipo de snowboard con una carcasa de patineta y con una parte plástica, dándole otro formato a lo que se estaba usando antes. Muy bien. 85. Se lanzó la primera revista dedicada solamente al snowboard o algo así. Bien. 94. Fue declarado deporte olímpico. Muy bien. 96. Se creó un video con una colección de trucos y acrobacias. Ok. 98. Yo puse que el snowboard alcanza casi un 50% de las actividades de invierno. Bien. Muy bien. Ahora, vamos al punto 4. Dice, al analicen la información recabada, o sea, esto que acabamos de extraer, y señalen si en todos los casos se hace referencia al sujeto que realiza la acción. Justifiquen su respuesta. Esto tiene que ver con lo de voz pasiva, cuando yo hacía más hincapié en el hecho que en quien hace la acción. Bueno, a ver,
¿En qué casos está el sujeto que hace la acción y en qué casos no y se prioriza la acción más que la persona que lo hace? A ver, ¿y dónde? A ver si tienen algún ejemplo. Puede ser, profe, que was developed es una. A ver, was Sí. developed está muy bien como voz Es. pasiva. Seguramente si dice was developed, no creo que diga, o si por ahí dice quién hizo la acción, pero más adelante. ¿Está agregado quién hizo la acción más adelante? Recuerden que cómo era que le agregábamos quién hace la acción en la voz pasiva. ¿Con qué? ¿Qué se le agregaba para decir quién hizo? O sea, esto was developed, que quiere decir fue desarrollado, y como digo, por tal persona. ¿Se podía agregar? Puede que esté, puede que no. ¿Está o no? ¿Dice quién lo hizo? No. Bueno, entonces ahí no está el foco en la persona, sino en la acción. ¿Qué fue desarrollado? ¿Qué dice que fue desarrollado? ¿El snowboard, Una profe? tabla más avanzada. No sé, vos me estás diciendo, Diego. Decime a qué te referías vos. ¿A qué parte del Ah, texto? ¿Was developed? ¿Qué? ahí lo, se lo digo bien, profe. Dale. Si me decís en el texto de dónde lo sacaste, yo voy. Acá, profe, dice, was developed as a child toys. Bien, ¿en qué párrafo estamos? Ahí en el En el segundo, profe, segundo. segundo renglón, ahí se ven medio negrita. Bien, bien. Dice, in 1965, the Snurfer, a wordplay on snow and surfer, o sea, un juego de palabras entre snow, que es nieve, y surfer, que es surfista, was developed as a child's toy. ¿Qué quiere decir eso? Was developed as a child's toy. Es un juguete. Lo tratan Se como un juguete. desarrolló como un juguete para chicos. O sea, fue desarrollado. No dice quién. No está el foco en la persona. Usa la voz pasiva. Was developed. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de esto que Profe, quiera yo contar? tengo una duda. Sí. Dale, Yutiel. Dime. Cuando nosotros queremos saber quién es la persona que lo dice, siempre lo va a nombrar ya sea con eh, algún nombre o con una forma de decirle a la persona como él o ella, cómo nos damos cuenta, porque a mí me A cuesta un poco ver. lo que es la voz pasiva y activa. Cuando vos tenés voz activa, la persona que hace la acción está al principio. Como por ejemplo acá diría, Yutiel da Silva desarrolló el Snurfer. Y Claro, no te claro. va a quedar ninguna duda. Y en la voz pasiva, si se cree que el que lo creó, por ejemplo, o el que hizo la acción es importante, se le agrega la palabra by, by, a la misma construcción. In 1965, the Snurfer was developed as a child's toy by Yutiel da Silva. Claro. Y con el by te introduce quién hizo la acción. ¿Ok? Acá no Sí, sí, está profe. Eso. porque quizás ni se sabe quién lo hizo o no es importante para el caso nombrarlo, porque no tuvo mayor relevancia. ¿Ok? Bien, vamos para arriba.
Estábamos por el 4. Vamos al 5. Dice, en la segunda línea del párrafo 6 aparece la expresión referencial des. Señalen a qué se refiere y qué información proporciona. O sea, el des que aparece en la segunda línea del párrafo 6. Es una expresión referencial que quiere decir que se está refiriendo a algo. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver a qué está haciendo referencia. A ver, 1, 2, 3, 4. Acá. Des. Este. Puede ser que hable como que todavía no tiene una reputación muy grande el snowboard en los centros de esquí, o sea, en el snowboard Apple Domain. A ver, puede ser, pero des Ahí no, ahí no es. se refiere a los que practican snowboard. No, porque los que practican snowboard serían personas, serían ellos. Y para ellos en inglés tendríamos otro referencial. ¿Cuál sería el referencial de ellos? ¿Cómo se dice ellos? They, They. Entonces, si se they, refiriese a las personas que practican snowboard, por ejemplo, diría they. Y acá dice profe, yo puse, this. Este o esta. yo ¿Este o puse esta qué? Ian. a referencia simple como de lengua. Perdón, no te Mm. escuché Y bien. Te escuché muy mal. Vamos de vuelta. hace referencia al creciente y popularidad del lengua. O sea Ale, que te escucho muy mal, perdón. Dijo que hace referencia al crecimiento y a la popularidad del snowboard. Del snowboard. Puede ser, podría ser. ¿Y dónde dice la popularidad del snowboard? A ver por acá. Decime a dónde tendría que ir yo para que yo vaya y haga la referencia. A ver. Recuerden que los referentes generalmente tienen que ver, el referente hace mención a algo que generalmente ya se nombró, a algo que se nombró antes, a una idea o una persona o un objeto que está antes. Entonces yo tengo que ir para atrás para buscar el referente. ¿Ok? Lo tengo que buscar ahí dentro del párrafo, dentro de la oración, o quizás puede estar en un párrafo anterior, pero bueno, tengo que ir para atrás y buscarle el Profe, referente. puede ser que, Sí. así como dice usted, que hay que ir para atrás, en la última parte dice que hay una imagen de como de chico malo. Bueno, El sí, dice, snowboard tenía como una snowboarders imagen, have carried a bad boy image. Como diciendo, los snowboarders llevan como, o han llevado una imagen de chicos malos, ¿no? Se le asocia, esta imagen, ¿no? O este mote de chicos malos, bad boys. Y después dice, this rebel reputation. ¿Qué sería this rebel reputation? una reputación rebelde. Claro, esta reputación rebelde, esta cual, y esa de la imagen de Chico Malo, ¿sí? Entonces está ahí, relacionado con eso que estaba ahí al ladito, ¿ok? Entonces yo siempre hago este ejercicio, cuando yo tengo estos referentes, hago el ejercicio de ir leyendo un cachito para atrás, para entender, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿esto qué? ¿Esta qué? ¿Esta cuál? ¿Él quién? ¿Ella quién? Tengo que ir un cachito más atrás, a ver a quién hace referencia, ¿ok? A ver, vamos a la consigna que sigue. Dice 6. En el último párrafo el autor Profe, presenta. Sí. no me quedó claro, entonces, ¿TIS se refiere a la reputación del deporte o a A las bad boy personas que reputation. practican? Por eso, ¿al deporte o a las personas que lo practican? A la reputación. Ah, No se refiere ni a las personas ni al deporte. Dice a la reputación. This rebel reputation es esta reputación rebelde. ¿Cuál bueno. reputación rebelde?
la de los chicos malos. Bad Boy Reputation. ¿Sí? En este caso el this no hacía referencia ni al deporte ni a las personas, sino al mote, a la fama que se les hace. ¿Sí? Estaba haciendo referencia a esa idea, a ese concepto. Sí, profe. Bueno, María José, me alegro. En el último párrafo el autor presenta una ejemplificación. Reconozca en el marcador que introduce dicha ejemplificación y mencione las ideas relacionadas. O sea, hay un ejemplo, una ejemplificación. Yo tengo que encontrar cuáles son las palabritas en inglés que me indican que eso es un ejemplo y poner ejemplo de qué, ¿no? ¿Qué es lo que está ejemplificando? A ver. La palabra que ejemplifica puede ser such as en el Such párrafo. as, Vicky. Such Sí, as, sí, es un ejemplificador, es un conector de ejemplificación. Muy bien. ¿Y qué significa? Perdón, Vicky. Por ejemplo, ¿no significa, profe? Más o menos. Como por no, ejemplo, como significa Ah, como ¿cómo? tal o como tal cosa, Bien. como tal otra. Como, tales como, tal como. Claro, Bueno, y da ejemplos de algo. Bueno, ¿ejemplos de qué? habla de que los snowboard participaron en juegos, en eventos y como, por ejemplo, y da el nombre de ¿dónde lo tengo acá? El nombre de una actividad o de un ejemplo donde se participaron, que sería el Boarding for Brad Cancer. Yo para el inglés Bien. soy media. No pasa nada, Vicky. No pasa nada. Dice, snowboarders have participated in the X Games and even charity events. O sea, participaron en los X Games, que son como juegos para deportes extremos. Y también charity events. ¿Qué serán charity events? Charity events. El evento a beneficio sería, profe. Eventos a beneficio, muy bien, eventos de caridad, tales como, such as, boarding for breast cancer, como diciendo, patinando por el cáncer de mamas, ¿no? Fue un evento solidario. Muy bien, perfecto. Voy a borrar y vamos a seguir. Bien. Después teníamos el texto Sports Categories, que está más abajo, texto B. Dice, observen el texto e identifiquen los elementos paratextuales. ¿Qué otras estrategias podrían implementar para recuperar la información para la elaboración de una hipótesis de lectura? A ver, si yo voy acá abajo, Sports Categories, y observo el paratexto, me dice qué otra información yo podría tener en cuenta para conformar o para formar mi hipótesis de lectura. A ver, acá dice Sports Categories y qué elementos paratextuales vemos. A ver, ¿cuál es la información paratextual que me da esto? Las letras marcadas en negrita que nos da como un detalle o un listado, Muy bien, porque no Vicky. tenemos No otra tenemos cosa mucho, no tenemos mucho. Puede ser, profe, también esas enumeraciones ahí que están. Ah, muy bien, tenemos estas numeraciones que son Profesor. como bullet points o puntitos. Muy bien, muy bien. ¿Puedo utilizar eso?
También las palabritas que están en negrita, que eso es una diferencia tipográfica, ¿no? Algo que está escrito distinto al resto. Eso se llama mi atención. Aparte de el título que dice Sports Categories. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otra cosa podría yo utilizar para armar mi hipótesis de lectura? Mm, Las palabras hockey, handball, eh, que son escritas en inglés algunas, pero se Perdón, entienden en Natalia, te castellano. escuché mal. Repetime, a ver. No me acuerdo cómo son las palabras que están en inglés, pero que se entienden o sea, que nosotros la entendemos, digamos. Muy bien. ¿Cómo No se me llaman acuerdo. esas palabras que están en inglés, pero la palabrita es muy similar al castellano y ya me indica Claro, qué significa? Palabras transparentes, eran. Palabras esa, Palabras claves. transparentes, muy bien, palabras esa. transparentes. Entonces yo podría usar palabras transparentes también para inferir contenido. Muy bien. Son los cognados. Se llaman cognados, pero se le dice Sí. palabras transparentes. Bueno, muy bien. A ver. Bueno, todo eso, esa información ya me la dieron. Dice, retomen lo analizado en la consigna anterior y elaboren una hipótesis de lectura. Bueno, con lo que me dijeron, ¿elaboraron la hipótesis de lectura? Yo, profe, puse que el texto es informativo y explica cómo se clasifican los deportes en diferentes categorías. Y está dirigido a estudiantes con el propósito de organizar y explicar los distintos tipos de deportes con sus respectivas características. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de texto es? O sea, Yo vos me puse dijiste eso, informativo. informativo, explicativo. Puede ser descriptivo. Y como género, ¿qué es? ¿Es un artículo? ¿Es un... Ahí tenía dudas, yo por eso puse texto. No sabía Claro, si bueno, poner artículo. texto es muy general. A ver si alguno puede hablar Puede un poquito ser más de la tipología. descriptivo, profe. Puede ser descriptivo, explicativo. Eso está muy bien. El tema es, ¿cuál es el género al que pertenece? ¿Qué es una carta? ¿Es eh, es un capítulo de una enciclopedia? ¿Es un artículo? ¿Es una noticia? No sé. Parece como Parece un libro, pero artículo. Un artículo Parece parece, Yo profe. puse fragmento educativo, pero no sé si está bien. fragmento. Sí, pero ¿fragmento de qué? Porque podría ser un para mí manual, parece como un libro. un libro. Puede ser fragmento de un libro, bueno, un capítulo de un Esto que libro. sea así, profe, informativo, que no vemos, ponele como un sitio web o que vemos de dónde salió, que en el caso es a vista de uno, o sea, ponemos, no sé, en este Ahí caso, lo, ahí lo como que dijo me está Gastón, el faltando, fragmento de un libro. ahí lo que me está faltando, según vos, Yutiel, sería la fuente, ¿sí? El contexto de producción me estaría faltando. Pero bueno, en el tipo textual, yo debería ser capaz de identificar qué es. Puede ser un capítulo de un libro, podría ser un fragmento de un capítulo de un libro, un fragmento de una enciclopedia, un artículo, ¿sí? Si vemos que está sin terminar, puede ser un fragmento, o puede ser un artículo, ¿sí? Entonces, bueno, uno trata de identificar qué es como texto. Después la función es con la función de informar, explicar, definir, ¿sí? Y el tipo textual, o sea, ¿de qué tipo? Informativo, explicativo, eso va por otro lado, ¿no? Bien, el texto establece que los deportes se dividen en grupos o categorías. Justifiquen esta afirmación a partir del contenido textual. A ver, ¿quién?
Natalia, ¿tenés cámara? Que no te Sí, veo. profe, lo que pasa es que estoy con el celular, entonces cuando lo quiero leer tengo que agrandar la pantalla. Ok. Ignacio, Paloma, Joel, que no tienen las camaritas, por favor. Gracias. Eh, bueno, a Profe, la ver. primera categoría dice que es invasión games, que son juegos en los que un equipo debe invadir el territorio del rival para marcar puntos o goles. Bien, muy bien. La segunda categoría, profe, es Netball Racket Games. Es un deporte donde se envía la pelota con lo que se juega al rival para que no pueda devolverlo. Por ejemplo, Bueno, tenis o vóley. ok. La tercera dice Fielding, Striking Games, un equipo batea y el otro defiende. Yo puse ejemplos, no sé, está bien, obviamente puse béisbol y cricket. Bien, muy bien. Bueno, eso decía, explique brevemente las tres subcategorías de juegos. Eso es lo que estamos haciendo en el punto 4. ¿Sí? Muy bien. Eh, en el texto dice, establece que los deportes se dividen en grupos de categoría. Ustedes deberían haber puesto por qué se dividen en grupos o categorías. Justificar eso. Ah, pensé que estábamos en el 4, profe. Claro. Porque tienen una estructura básica similar entre ellos. Claro, se dividen por categorías porque son deportes que comparten características básicas, ¿no? Entre ellos. Exacto. Ah, Muy bien. yo igual pensé que estábamos en el 4, profe. Perdón. Está bien. Bueno, dice, mencionen que tiene en cuenta en los participantes en una competencia de gimnasia. ¿Qué se tiene en cuenta en los participantes en una competencia de gimnasia? Según la calidad de movimiento, Ujú, la ejecución técnica, ujú. la repetición de los movimientos. Ok. 6. La Dice, calidad del Liz. movimiento también puse yo ahí. Bien. Gracias, Ivana. Dice, listen las actividades que se pueden hacer al aire libre. Identifiquen el marcador textual que las introducen y analice su función. O sea, yo cuando voy a hacer una lista, va a haber alguna palabrita en inglés que me va a introducir eso y usted me tiene que decir qué función está cumpliendo. A ver cuál sería. Yo puse, profe, escalada, surf, ciclismo de montaña y puse que el marcador era Suchas, que la función era introducir o explicar o decir lo que son los ejemplos. Bien, entonces el marcador era sachas, que es un conector de ejemplificación, y la función es introducir los ejemplos, y abajo estaban los ejemplos. Muy bien. Al referirse al quinto grupo, el autor decide expresar la información en voz pasiva. Justifiquen dicha decisión desde el análisis del discurso. ¿Qué función cumple la voz pasiva? Luego expliquen con sus propias palabras la información que se presenta sobre este grupo. A ver. El quinto grupo. ¿Por qué la voz pasiva? En este caso, ¿cuál es la función de la voz pasiva y qué información da? Acá yo tengo dudas, profe, pero yo Ujú. puse, bueno, que se utiliza la voz pasiva para centrarse en lo que es en la acción y no quién la realiza. Eh, y puse que el texto menciona deportes que no entran en otras categorías, como por ejemplo el tiro, golf o deportes de combate, que esos se organizaban como en subgrupos. Pero no Bien. sé si está bien. A ver, ¿y cómo empezaste con la función de la voz pasiva? A ver, vamos de vuelta. Yo puse que se utilizaba la voz pasiva para centrarse en lo que es la acción y no Bien, en quién la realiza. bien, bueno, esa es la función de la voz pasiva, está muy bien. Bueno,
¿Y por qué crees que la utiliza en este caso? Porque no habla de quién la realiza en sí, sino del deporte, que no entran en las categorías y los menciona. Muy bien, muy bien. Bueno, dice, establezcan una o más relaciones entre el snowboarding y las categorías deportivas. Acá yo tengo que hacer una conexión entre lo que leí en el texto anterior sobre snowboarding y este texto de categorías deportivas. ¿Cómo puedo establecer relaciones ahí? A ver. Yo puse, profe, que te pueden relacionar con actividades al aire libre o deportes de invierno. Muy bien. Entraría en la categoría de deportes al aire libre, deportes de invierno. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, el 9 decía, pongan en relación los textos A y B, el de la historia del snowboarding y las categorías deportivas. ¿Pueden encontrar similitudes en cuanto a la estrategia discursiva, quiere decir la forma en la que se va presentando el contenido? Justifiquen. A ver, ¿pueden encontrar alguna similitud en cómo presenta uno, cómo presenta el otro? ¿Puede ser los ejemplos? ¿Dan ejemplos? Bueno, a ver, ¿cómo sería? Yo Profe, ahí puede puse, ser. Sí, Habla. yo puse eso que dijo Rodri, que utilizan ejemplos como para aclarar cierta información, que son informativos y que tienen temas relacionados con el deporte. Puse esos tres nomás. ok, bien. Y bueno, y la forma en la que se presenta el contenido no encontré ninguna similitud más allá del contenido. Yo Sí, puse, profe, profe, porque se eso. organizan, A ver, no sé quién me hablaba recién. Está Gastón y hay alguien más. Las lo que dos. hable Gastón. María José, a ver, decime María José y después va Gastón. No, que decía que los dos textos tienen como similitud en el tema de la organización, con las imágenes, cómo se clasifican, las categorías, los ejemplos. Bueno, Gastón, ¿vos qué querías decirme? Sí, eso, que primero explican, digamos, la información, cómo van clasificando los deportes en diferentes grupos. Bien, Ambos perfecto. textos, ambos textos, digamos, presentan la información ordenadamente, clasificando por deportes en diferentes grupos, como dijo Majo, separando por categorías y así. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a lo que estaba presentado en la clase número 3, ¿sí? Así vamos adelantando eso. Dice, como introducción, en la clase número 3 lo que tenemos es lo que se refiere a defining and not defining relative clauses, que tienen que ver con cláusulas, que son partes de la oración, que introducen información nueva. ¿Sí? Vamos a ver de qué se tratan y cómo las vamos a trabajar. Esperen que eso no. Vamos a compartir el sonido. Ahí va. Hola a todos, buenas tardes a nuestra tercera clase, bienvenidos. Bueno, vamos a continuar abordando las funciones del lenguaje y en particular vamos a trabajar en el día de hoy con las relative clauses. ¿Qué son las relative clauses? Bien, relative clauses son cláusulas relativas u oraciones subordinadas que agregan información adicional.
existen dos grupos de relative clauses. Por un lado, defining relative clauses, que son esenciales para comprender una oración, es decir, es aquella información que nunca va a estar ubicada en una oración entre comas. Por ejemplo, the man who is wearing a blue sweater is my teacher. En este caso, who is wearing a blue sweater es la relative clauses, defining relative clauses. Está especificando qué hombre, no es cualquier hombre. Agrega información específica, esencial. En cambio, non-defining relative clauses son aquellas cláusulas que incorporan información adicional, que puede estar o no. Por lo tanto, se ubican entre comas. Por ejemplo, Mary, whose mother is my cousin, is my student. Whose mother is my cousin es una relative clauses non-defining, ¿sí? Yo, si saco esa parte de la oración y digo Mary is my student, la oración es coherente, cohesiva, tiene sentido igualmente. Por lo tanto, cuya madre es mi prima es una información adicional. Esa información adicional, que no es esencial para la comprensión de la oración, se ubica siempre entre comas. Van a encontrar en el cuadernillo, además de los ejercicios que están pautados, como van a ver en la parte de actividades, van a encontrar un desarrollo sobre esta temática, tanto en el cuadernillo como en el aula virtual. Así que espero que puedan leerlo y en la clase siguiente, junto con sus tutores, se podrán aclarar todas las dudas que necesiten. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Bueno, muy bien. Ahí la teníamos a Analia explicando muy bien lo que son las defining and non-defining relative clauses. Vamos a ir a lo que es el objetivo y el desarrollo y las actividades. Tenemos como objetivo, bueno, fortalecer el reconocimiento del empleo de la voz pasiva, reconocer el uso de estas oraciones subordinadas y lograr una expresión coherente y cohesiva en castellano. Entonces, a lo que veníamos viendo de voz pasiva le vamos a agregar lo de relative clauses. Acá, en el desarrollo, tenemos la teoría. Dice las funciones del lenguaje y sus relaciones, relative clauses. ¿Qué son las relative clauses y cómo funcionan? Bueno, acá tienen la teoría y acá tienen un video para profundizar esa teoría y comprenderla mejor. Esto también está en la guía de lectura, en la guía de trabajo, así que en el cuadernillo lo pueden encontrar también. En cuanto a las actividades propuestas, dice: compartir la resolución de las actividades de los textos A y B correspondiente a la guía de lectura número 2, cuadernillo, lo que hicimos recién. Dice texto, take a look at the history of snowboarding y sports categories. Y profundizar la lectura y afianzar sus conocimientos sobre la función de las oraciones relativas en el discurso, páginas 22 y 23. Luego realizar la actividad propuesta en el cuadernillo, páginas 24 y 25. Estas actividades se finalizarán para poder compartirlas en el próximo encuentro sincrónico. Ahora van a ir a trabajar en eso. Les quiero mostrar que acá, al final de la clase número 3, van a encontrar el espacio para el trabajo integrador final. Esto va a estar habilitado a partir de mañana, ¿sí? Aquí, mañana ya pueden empezar a volcar por grupos los textos que vayan definiendo como grupo y la justificación de por qué eligieron esos textos de investigación, esos artículos de investigación por grupo, ¿ok? Acá está el espacio donde ustedes lo van a poder entregar. A partir de mañana va a estar habilitado y hasta el lunes próximo tienen tiempo. Hasta el lunes, obviamente, después de la clase. Tienen toda una semana para seleccionar y subir los textos, ¿sí? No lo hagan antes del miércoles, digamos, porque recién mañana va a estar la actividad y recién mañana voy a estar conformando los grupos. Digamos que a partir del miércoles, ya si quieren por grupos, pueden ir subiendo un texto y la justificación de por qué elegirían ese texto. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Ahora, Sí, profe. vamos a las actividades. Vamos a ir al cuadernillo a leer las páginas 22 y 23
y realizar lo que está propuesto en las páginas 24 y 25. Acá estamos en la página 22, empieza acá, unidad 2, las funciones del lenguaje y sus relaciones, defining and non-defining relative clauses, cláusulas relativas. Bueno, vamos leyendo la teoría. Esta es la teoría. Y acá hay dos páginas de actividades propuestas, ¿sí? 22 y, perdón, 23 y 24. Entonces, aquí. A ver, déjenme chequear que quiero ver si era hasta la 25. Muy bien. Que es hasta aquí. Hasta la J. Bien, vamos. Yo le doy 10 minutitos para que ustedes vayan trabajando en eso.
Perdón, les paso lista. Aguilar, Presente. Verón, Presente, profe. Cayún, Presente, profe. Cúcuru, Presente, profe. Da Silva, Presente, profe. Fernández, Presente, profe. Pleitas, Presente, profe. Gallegos, Presente, profe. Gijena, Presente. Ibáñez, Presente. Lagos, Presente. Molinier, Pinilla, Presente, profe. Sondón, Presente, profe. Vera, Alejandro, Presente, profe. y Vera, María José. Presente. Bien. Bueno, a ver. Voy a dejar de compartir. Recuerden terminar esta actividad y recuerden que van a tener a partir de mañana habilitado en la plataforma el espacio para entregar el texto por los grupos. ¿Sí? Recuerden que debe ser un artículo de investigación reciente, que sea relevante para la educación física, ¿sí? O el deporte, y que sea de interés para ustedes y que ustedes deben justificar la selección de ese texto. ¿Ok? Tienen tiempo a partir de mañana y hasta el próximo lunes para entregarlo. Esa sería la primera parte del trabajo integrador final. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, chicos, a todos, buena semana y nos vemos el lunes que viene. ¿Ok? Hasta luego, profe. Genial, profe. Chao, profe. Gracias. Saludos. Chao, profe, nos vemos. No, profe. Adiós. Abrazo, profe. Igualmente. Buena semana. Adiós. Igualmente.